Bienvenidos a este programa que se llama Cristo y Punto. Para nosotros es más que un placer estar aquí, llegando hacia ustedes, dándole la gracia al Señor Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí con cada uno de ustedes después de un largo tiempo. La gloria sea de Dios. Estamos aquí. Yo sé que usted le dio clic porque le llamó la atención y porque usted es seguidor de nuestro programa a este maravilloso tema que tenemos en este momento. Y antes de todo debemos de presentar a mi derecha en el día de hoy está... Bienvenido Ortiz, Dios le bendiga, Pueblo Santo. Y a mi izquierda... Leury de la Cruz, Dios lo bendiga a todos. Me siento más que regocijado y en armonía con mis santos hermanos aquí en este momento. Amén. Así que le voy a pedir que por favor usted se suscriba, le dé la campanita, usted sabe lo que tiene que hacer, que ya nosotros siempre hablamos de esto. Y el tema por el cual estamos aquí es cómo debe el cristiano resolver sus diferencias. Y como cada podcast nosotros nos caracterizamos por utilizar una cita bíblica, vamos a tomar como arraigo la primera carta de Corintios capítulo 6. Vamos a considerar un solo versículo. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos o no delante de los santos? Lo vuelvo a leer porque no sé qué fue lo que pasó. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esa es la pregunta. Así que, antes de todo, quisiera preguntarle a mis hermanos que están acá, ¿qué es iglesia o qué consideran ustedes que es la iglesia? Hermano. Amén. En virtud de lo que la Biblia dice en la epístola general de Pedro, primera de Pedro 2:9, la Biblia señala que define la iglesia. Él dice que mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros vemos en esa parte que habla, que dice que somos escogidos por Dios y que somos una nación santa, definimos, por ejemplo, ¿qué es santo? Nosotros sabemos que ese tema es apartados, es separado. Entonces, la Biblia ya no nos está viendo, Dios no nos está viendo a nosotros de manera generalizada, sino como una nación, como lo dice, nación santa, una nación apartada del mundo, de la práctica del mundo, para Dios. Entonces debemos nosotros de regirnos a partir de aquí, no por las cosas del mundo, ni la práctica general del mundo, sino por la doctrina establecida por Cristo en la palabra, por Dios en la palabra, en las Sagradas Escrituras, regirnos en esa doctrina, y por ellos es que nos llama apartado, nación apartada. Nos constituimos ya en un pueblo distinto. Amén. Amén. Así mismo, como dice mi hermano, bienvenido. Es bueno también aclarar para algunas personas que ven este programa, este podcast, que no solo somos un grupo de personas que nos reunimos los domingos para dar un servicio, para adorar al Señor 2 horas y media en una congregación, sino que nosotros somos el ente por el cual todavía este mundo no ha sido desvanecido. Porque la iglesia de Jesucristo está acá. Nosotros somos el ente de transformación de la humanidad. Somos un grupo de personas, así como muchos lo ven, que se reúnen a adorar a Dios, pero que también a través de esa adoración, a través de esos encuentros que hacemos, vidas son transformadas, personas son cambiadas. He manifestado el poder de Dios y somos la solución a los problemas del mundo. Amén. 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 Entonces, definiendo qué es la iglesia, para entonces cerrar un poco. Entonces, el cristiano es aquel que está viviendo bajo los mandatos de Dios, como se había dicho, ha sido escogido por Dios para hacer una transformación. Estoy utilizando de cada quien un punto. Hacer una transformación en una comunidad, en un lugar, en el mundo. Entonces, ese grupo de personas
ha sido apartado bajo esa misión. Ahora bien, como todos los grupos de seres humanos, Sí. existen las diferencias, los conflictos, los problemas, como usted lo pueda denominar o llamar. Ahora, ¿hay algún orden bíblico para resolver los conflictos? O cuando ocurre un conflicto dentro de la iglesia, la Biblia tiene algo como hay que hacer esto, se debe de hacer lo otro. ¿Qué idea podemos encontrar dentro de la Biblia cuando hay diferencias y conflictos? Leury. Amén. Los conflictos siempre van a existir. Ujú. Siempre habrán conflictos. Podríamos decir que es hasta normal que en algo todos no estemos de acuerdo. Eso sería normal. Alguien dice por ahí que te mire los dedos de la mano, que no todos son iguales. Entonces siempre habrán opiniones diferentes, de manera que nos da a entender que siempre habrán conflictos. Pero sí existe también un orden bíblico, si hay directrices, si hay enseñanza de cómo debemos nosotros los cristianos manejar los conflictos. Ujú. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 15, a partir del verso 16, el Señor da una enseñanza acerca de cómo nosotros debemos resolver las diferencias entre nosotros, ¿verdad? Donde la parte clave viene a ser el perdón, una de las cosas clave que el Señor enseña acá. Y dentro de ese mandato, Él explica una serie de pasos. Vaya y busque a la persona, ¿verdad?, con la que usted tiene la diferencia. Trate de llegar a un acuerdo. Si esta persona no decide entrar en el acuerdo de la reconciliación, de resolver la situación, entonces usted va y busca un acompañante, un testigo. Luego, si aún así la persona no quiere entrar en razón, entonces usted llama a los ancianos, a los testigos, ¿verdad?, a las personas facultada para esto, y si aún así, la Biblia dice que si aún así después de esto esta persona pues entonces no quiere llegar a la reconciliación, pues entonces en un término que se entienda ya usted cumplió con su parte, ¿verdad? Porque la Biblia bien enseña que en cuanto a ti dependa, estar en paz con todo. A veces lamentablemente tú quieres estar en paz con todo, pero hay cosas que no dependen de ti. Sí. Amén, es así. Bienvenido. Sí. Amén. Bueno, cuando nosotros vemos en la Biblia que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6, la pregunta de introducción del líder decía que si osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra el hermano, ir a juicios ante los injustos y no ante los santos. El apóstol está estableciendo, él dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo hace de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosa muy pequeña? Nosotros vemos en esta parte acá, en todo este capítulo del versículo 1 hasta el versículo 11 de 1 Corintios 6, que el apóstol da unas pautas con relación a ello, porque el apóstol está estableciendo que como nosotros como iglesia debemos de dirimir nuestros conflictos entre nosotros como iglesia. Y él dice que si no hay aún uno sabio entre nosotros que pueda resolver o donde podamos ir a resolver esos conflictos. ¿Por qué? Porque dice que si vamos ante los injustos, los incrédulos, llamemos eso hasta los tribunales, ¿verdad? Dice que ya es una falta entre nosotros. En el verso 7 dice que es una falta. ¿Por qué la Biblia, por qué el apóstol nos explica a nosotros que como iglesia no debemos tener conflictos? Dice que ya es una falta. Ahora bien, el líder, nuestro hermano, el ingeniero, decía que como grupo de personas en una sociedad siempre va a haber conflictos, y es verdad, eso es, siempre no vamos a estar de acuerdo, pero lo general establecido por la palabra es que no haya conflicto entre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque obedezcamos la doctrina. Nosotros tenemos una doctrina mediante la cual nos regimos. Dios estableció cada paso, cada parámetro que debiésemos de seguir. Entonces, en ese tenor, si nosotros nos apartamos de la doctrina, entonces sería difícil que resolvamos los conflictos y que no tengamos conflictos por esas causas. Ya el ingeniero explicaba que
En Mateo 18, a partir del versículo 15 y 17, dice cuáles son los pasos. Si hay un hermano que peca contra mí, que debemos de ser objetivos y debemos practicar la Biblia. Yo siempre digo que si nosotros somos cristianos evangélicos y tenemos un manual que nos lo dice todo lo que debemos de hacer, ¿por qué es que hacemos entonces lo contrario a lo que el manual nos está diciendo? Yo creo que ahí hay una falta nuestra, como lo dice el apóstol Pablo, ya estamos en falta. ¿Por qué? Porque debiésemos de cumplir. Hay un hermano que te ofendió, cometió un agravio contra ti, da los pasos que dice las Escrituras. Dice, si el hermano peca, llama, ve a donde tu hermano y repréndele, habla con tu hermano, ponte de acuerdo con él. Si él no te quiere escuchar, ve con 2 o 3 testigos para que toda palabra conste por boca de 2 o 3 testigos. Y si él no lo escucha, ya nosotros vimos que dice que lo lleve a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, ya es prácticamente como una persona reverde a las Escrituras. Pero yo entonces hago la siguiente pregunta, ahí para que me ayuden. Amén. Por eso yo estoy aquí sentado hoy. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué usted me recomienda? No voy al tribunal. Espérese, déjame terminar mi pregunta. No voy al tribunal porque está ocurriendo algo. Vamos a poner un caso hipotético, ¿verdad? Sí. Una transgresión mayúscula, de esas que aparecen, que ocurren. Hay un conflicto de 2 hermanos, tribunal. ¿Por qué? La hermana Sutaneja y la hermana Píngala de la Cruz. Hay una tierra que hay que dividir. Ser de la Cruz esa hermana. Sí, ay Dios. La hermana Píngala. Hay una cuestión de familia. Ellas son hermanas, viven entre la misma casa. Pero hay un litigio de que la división de lo que dejó el don, la herencia. Hay una herencia y no se ponen de acuerdo. ¿Quién va a vender? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? La iglesia se sienta, el pastor, vamos a decirlo. El pastor se sienta y como pastor no se puede meter en un lío, creo yo, que no puede dar una opinión de que tal se entera. No dejen eso, sino de buscar la conciliación entre ellos, ¿verdad? El pastor. Amén. Es por una tierra, una herencia. El problema está por la herencia, para ser más claro. El problema es por la herencia. Y no, un caso particular, para que no vayan a pensar. Si te queda el sombrero, hermano, que me está viendo, y amigo, bueno, escúchate podcast, síguelo escuchando. Está el problema de que la diferencia es por una herencia. Son las 2 miembros de la misma iglesia. Entonces, ya la situación está que una hermana está enemiga de la otra. Son hermanas de sangre, hermanas en Cristo, pertenecen a la misma iglesia. ¿Hay que ir al tribunal, sí o no? Usted como abogado, dígame, ¿cuál debería ser el paso que usted me recomienda? Porque es algo que es legal. Bueno, mira, la parte legal ya, como según la doctrina, debiese de ser la última instancia mediante la cual debería de un cristiano. El pastor, si ellos acuden al pastor, tú dices que el pastor no debería de inmiscuirse por ser algo personal de ellos, etcétera. Pero al ser ellos miembros de la iglesia, el pastor es su tutor, ¿verdad? Es su tutor. Y si él ve que un hermano está en conflicto, y más allá que ya son hermanos, no solo hermanos en Cristo, sino hermanos de sangre, y nosotros sabemos que si hay una herencia y debe de ser repartida según lo establece la propia ley, que debe de ser el porcentaje. Si son 2, 50% de una y 50% de la otra. Entonces eso debería de ser hasta razonable si el pastor se lo establece. Ahora, ellos van a utilizar un abogado para que le agote el proceso administrativo. Deben de agotar el proceso administrativo para llevar a cabo los pagos de los impuestos y todas esas cosas sucesorales, la transferencia hacia ellos. Pero si ellas están en disputa porque una quiere tener más que la otra, eso hasta legalmente hablando se le va a caer a la que pudiese tener más interés en lo que hay, en lo que se dejó de la herencia, porque el tribunal lo que va a fallar es a que sea 50 y 50. No va a haber otra opción porque eso lo establecido. Y si ellas tienen un conflicto personal con eso, si son obedientes a la palabra y respetan a su pastor, lo correcto sería que cuando el pastor la llame a consejo, ellas acaten la obediencia del pastor. Esa debe ser la regla. Esa debería ser la regla. Así.
Ahora, queremos resaltar que hay conflictos que son mayores, que se extrapolan. El ingeniero decía que si pasa un caso ya de manera de comunal, pudiésemos decir, como ya esos casos de violaciones que se ha dado en la iglesia, hasta pastores han violado jóvenes en la iglesia, etcétera, ya es un caso mayúsculo. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos dice que nosotros no debemos de transgredir la doctrina ni la ley terrenal. Entonces ya hay una transgresión de la doctrina y hay una transgresión de la ley terrenal establecida por el hombre. ¿Y qué establece la ley terrenal? Bueno, que un acto de esa naturaleza ya es de acción pública. Inmediatamente ese caso se conoce, un hecho de una violación, que ya eso se extralimita todo lo normal. Ya el Ministerio Público, las autoridades, nada más por el rumor, ya tienen que investigar y darle seguimiento. Y la Biblia dice que, muy claro, que no en balde las autoridades llevan la espada, porque también todas las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, ese hermano va a tener que pagar las consecuencias de haber transgredido la doctrina y también la ley. Eso es un caso extraordinario. No, lo entendí. Ahí me gustó. Leury. Amén. Te voy a sacar de lo legal, pero tú quieres opinar ahí en eso legal. ¿Tú quieres opinar en lo legal? No, yo iba a hacer la siguiente pregunta porque íbamos a entrar porque no somos abogados, ni tú ni yo somos abogados. Nos estamos apalancando ahí. Amén, entiendo que fue muy buena la tesis. Fue muy buena. Ahora bien, en mi alrededor siempre hay diferencia en interpretaciones bíblicas. Tú interpretas una cosa, yo interpreto otra cosa, por el lenguaje tricótomo, como se llama en literatura, que tiene la Biblia. Tú entiendes esto, yo entiendo lo otro, fulano entiende lo otro. Y se arman esa disputa. Por ejemplo, la Biblia la tiene. Están los fariseos y los saduceos. Unos decían que hay vida después de la muerte, por resumirlo, y los otros decían que no, que todo lo que tú hacías en esta tierra, tú tenías tu distribución y ya tú desaparecías. Ahí entra el conflicto que nosotros tenemos una interpretación, ¿verdad? Cuando son puntos doctrinales y puntos dogmáticos, la gran mayoría de veces. ¿Cómo puede un cristiano, entre esa diferencia, cómo debe un cristiano actuar en medio de un conflicto así? Bueno, mira, fíjate en algo. La religión o las religiones son muchas, pero el cielo es un solo. Y todos queremos llegar allá. Y se puede decir que en parte todos tenemos una forma o un pensamiento de cómo llegaremos. Inclusive tú ves que dentro de una misma congregación, con una misma doctrina, dos personas difieren de conceptos bíblicos. Y eso tiene mucho, digamos, por dónde cortar. Porque los conflictos de la Biblia pueden venir a veces por ignorancia, porque a veces hay personas que se resisten a los cambios. Recuerda que nosotros, como dice la palabra del Señor, debemos renovarnos, ¿verdad? No cambiamos la esencia de lo que es Cristo, pero sí vamos renovándonos y transformándonos. A veces hay personas que se resisten a los cambios, que se rehúsan a aprender nuevas cosas. Y eso pudiera traer cierta diferencia en cuanto a doctrina, dogma y demás. Ahora, lo que yo sí te puedo decir a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, es que lo que tú necesitas saber de la Biblia para salvarte no tiene errores, no tiene misterio, no hay confusión y no hay cómo perderse. Porque para tú ser salvo, tú necesitas simplemente creer, confesar, arrepentirte. O arrepentirte, confesar y creer. Para tú ser salvo, no hay confusión. Ya así para vivir acá y llevar el día a día como cristiano, ¿verdad? Como evangélico. Si hay otros parámetros para vivir la vida espiritual. Y ha habido mucho conflicto que todavía hasta el día de hoy no hemos logrado tener ciertos acuerdos en muchas cosas, pero lo que el hombre necesita saber de la Biblia para ser salvo está claro.
O sea, ahí no hay misterio, ahí no hay que buscar a Daniel para que lo interprete, ni buscar a José para que sueñe. Eso está claro totalmente. Amén. Bienvenido. En el caso de nosotros, que hay diferencia entre interpretaciones bíblicas. Bueno, hablar de esa diferencia, eso no es nuevo. Eso se remonta desde el inicio de la iglesia. Los padres que se reunieron para hablar de esa diferencia de interpretación, que si el Espíritu Santo eras Dios, no eras Dios, y eso fue catastrófico en ese tiempo. Cómo se juntaron esa gente para dirimir eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia establece, por ejemplo, en la segunda epístola del apóstol Pedro 1:20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Entonces, si la propia Escritura dice que no es de interpretación privada, ¿por qué es que le damos una interpretación personal? Amén. El hermano decía que interpretamos por la tridimensión de las Escrituras. Y yo diría que hay más de la hay 4. Porque la Biblia tiene el primer método, que es el método literal. Amén. Amén. Es así. El primer método literal. Amén. ¿Por qué literal? Bueno, porque que la doctrina es práctica y literal. Amén. Cuando la doctrina te dice no peque, te está diciendo que no peque. Cuando la doctrina te dice no hable mentira, te está diciendo no hable mentira. Y no importa en qué idioma o en qué país, te lo está diciendo literal. Ahora, la Biblia tiene 3 métodos adicionales a ello, que es la parábola, la analogía y la alegoría. Amén. Entonces, estos métodos están en las Escrituras. En Romanos 7 tú ves la analogía. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 21, tú ves la alegoría. Y la parábola están en todos los libros proféticos y en el Nuevo Testamento, que la utilizaban tanto Jesús como los apóstoles. La siguieron. ¿Qué resulta? Que la Biblia tiene texto y contexto. Sí. Esas malinterpretaciones que le damos a las Escrituras es meramente por deficiencia en cuanto al estudio del escudriñar la Biblia. Es el primer factor. ¿Por qué yo le digo eso? Bueno, Jesús dijo en Juan 5:39 a los fariseos y a los escribas, le dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Cristo no está diciendo, léanla, está mandando a que se escudriñe. ¿Por qué es que escudriñarla? Porque ella misma se responde. Y no obstante a la propia Biblia, que ella se responde en texto y contexto, nosotros tenemos, Dios nos dejó al Espíritu Santo, que dice que nos ibas a guiar hacia toda verdad y justicia. Amén. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, nosotros ponemos en contexto fácil qué es un texto y contexto, porque a veces la gente no lo entiende. Ahora, ¿qué sucede? Que hay en libros de la Biblia que en un mismo capítulo tiene el texto y tiene el contexto. Pero da la casualidad de que hay libros que tienen el texto, mas no tienen el contexto. El contexto está en otro libro y en otro capítulo y en otro versículo. Entonces, ahí es donde radica que si no se escudriña las Escrituras, no nos vamos a dar cuenta cuando la Biblia nos está dando la definición. Le voy a poner un ejemplo. Usted va al libro de los Proverbios, ¿verdad? Y dice el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. Y tú me dirás a mí, ¿y cómo yo te defino ahora que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Ah, bueno, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, tú te vas al versículo 13 y te dice que el temor de Jehová, oye, ahí él lo está definiendo, el temor de Jehová es apartarse de todo lo malo. Ve, allá te dice el texto, está nada más, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no te lo está definiendo, te lo está diciendo. Ahora, él te lo define en el versículo 13 del capítulo 8 de Proverbios y te dice que el temor a Jehová es apartarse del mal.
apartarse del mal. Entonces nosotros cuando tememos a Dios nos da brega cometer un acto ilícito de transgresión espiritual, porque tenemos temor de Dios, de no hacerlo lo malo, porque Él nos dice que no hagamos lo malo. En Apocalipsis 17, usted va al versículo 1 para que usted entienda lo que es un texto y un contexto. El ángel, uno de los 7 ángeles que tiene una de las 7 copas de la ira de Dios, viene a Juan y le dice a Juan: ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero tú ves que está en el verso 1, el contexto de ese versículo está en el 15 del mismo capítulo, porque él te dice, las aguas donde se sienta la ramera, dice, son pueblo, muchedumbre, lengua y naciones. ¿De qué te está hablando? ¿Qué te está definiendo? Un conglomerado de personas. Entonces, te está diciendo que esa ramera, en el versículo 18, te dice quién es la ramera. Te dice, la ramera, la mujer que has visto, ella es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Te está diciendo que esa mujer allá es una ciudad. Te lo está interpretando que es una gran ciudad. ¿Y cómo nosotros sabemos qué ciudad es? Porque ella misma da el contexto y dice que esa ciudad se bebió la sangre de los mártires del Señor y de sus santos. Entonces yo te pregunto, ¿a dónde sacrificaron al apóstol Pablo? En Roma. ¿A dónde sacrificaron al apóstol Pedro? En Roma. ¿Dónde era que sacrificaban? En el Coliseo romano a todos los cristianos, que le sacaban los leones y la fiera para que lo desbaratase y lo moliese a ellos y a su familia. ¿Dónde era? En Roma. ¿Dónde fue que entonces se derramó la sangre? ¿Cuál fue la ciudad que se bebió la sangre de los santos? Entonces tú te vas a dar cuenta automáticamente por el contexto histórico, lo que la Biblia te dice, cómo la Biblia te está definiendo, te está diciendo que esa ciudad es la mujer, la gran ciudad que se bebió esa sangre. ¿Por qué? Porque fue derramada en la tierra y se bebió la tierra esa sangre de sus santos. Entonces, cuando nosotros partimos de interpretar la Biblia a criterio personal, que la Biblia lo prohíbe, cometemos el gran error. Si la interpretamos como ella se interpreta a sí misma, la propia Biblia se interpreta a sí misma, que lo puedo demostrar en muchos capítulos, en muchos versículos, que ella se interpreta a sí misma, que no hay que darle una interpretación personal. Su propia intérprete. Ella tiene su propia interpretación. Entonces nosotros, como tenemos un solo Dios, yo me recuerdo cuando vivía el Papa Francisco, que en una de sus misas extraordinarias que daba en el Vaticano, dijo una vez que habían muchos caminos mediante los cuales se llegaba a Dios. Y yo hasta me sorprendí cuando yo escuché eso del Papa. Yo digo, caramba, pero una gente que supuestamente están tan estudiados y que para llegar a ese puesto diga una cosa así, estando eso tan claro en Juan 14:6, que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino que tiene la iglesia es Jesucristo para llegar al Padre. Y decir que hay tantos caminos, eso es contradictorio. Entonces nosotros vemos que no es por lo grande que tenga la gente el estatus de representar una institución porque recuérdense que nosotros como seres humanos a veces nos vemos como grandes porque estamos representando una institución. Entonces eso nos da como un estatus de grande. Pero nosotros, la grandeza que tenemos es Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el criterio del cristiano evangélico. Ahora, de ahí para allá, ustedes saben que los errores y las cosas, la desobediencia y todo eso está por doquier. Pero no es porque es el modelo bíblico. Amén. Amén. Sabe, también una de las cosas que ha sucedido es que la Biblia hablada ha creado mucho disturbio y mucha confusión. Y tú dirás, ¿por qué? Porque cuando tú tienes la Biblia hablada, siempre habrán palabras más, palabras menos. ¿Cómo es la Biblia hablada? La que la gente no lee, sino la que la gente predica o dice porque escucha de otro. Entonces, eso es un problema. La gente se ha enfocado, o un grupo, ¿verdad?
porque no podemos generalizar, Amén. un grupo de personas a compartir, enseñar o predicar lo que escucha de otro. No porque lo ha leído, no porque lo ha estudiado, no porque le ha sido revelado, sino porque lo escuchó de otro. Y muchas veces cosas que escuchan de otro lo afirman como que fuera cierto y fuera bíblico. Sí. Y a veces enseñan conceptos puramente antibíblicos. Puramente antibíblicos. ¿Por qué? Porque es una Biblia hablada. Decimos lo que escuchamos de otro, no porque lo hemos leído, no porque lo hemos escudriñado. Y también es bueno saber que la Biblia fue escrita en tiempos diferentes. Y muchas de las cosas que están en la Biblia, para estar en contexto, algunas personas satanizan, por decir así, los términos o los temas judíos, pero usted tiene que saber que aunque usted sea dominicano, usted está leyendo un libro judío o que fue escrito para judíos, con una cultura de judíos y con un salvador judío. Y de alguna forma usted tiene que tener un acercamiento a esa cultura para entender ciertos conceptos, ¿verdad? O ciertos términos. Así como el hermano Bienvenido hablaba del Apocalipsis y demás y de esas cosas. Por ejemplo, cuando Daniel habla en una de sus visiones, ¿verdad? Y esas cosas, él habla acerca de que se levantó una estatua que tenía diferentes elementos en su composición. La cabeza era de oro, el pecho de plata, de bronce, las piernas de barro, ligada a hierro con barro, y que fue tomada una piedra que no fue tomada por mano de hombre y fue lanzada y derribó. Y todo eso tiene un contexto. Y cuando usted estudia, usted se da cuenta que eso fueron los reinos y los imperios que fueron pasando, los medos, los persas y esas cosas. Entonces, muchas veces, por eso decía al principio, lo que tú necesitas saber en la Biblia para tú salvarte, está claro. Está claro. Eso está claro. Clarísimo. Usted se arrepiente, usted confiesa y usted cree y usted va a ser salvo. O sea, lo que tú necesitas saber para salvarte en la Biblia no tiene misterio, no tiene código, no tiene clave, no hay que venir nadie a revelártelo, eso está claro. Ahora bien, pero si hay cosas en la Biblia que tú tienes probablemente que acercarte a su cultura, acercarte a su raíz, para tú poder entrar en un contexto mayor y entender ciertas cosas, que ahí es donde mucha gente, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta algo, como decía el hermano Bienvenido. La Biblia también es un libro gramático literal. Sí. O sea, hay mucha gramática en la Biblia. Terminología. Exacto. Y a veces por temas de lectura, ¿verdad? La gente se confunde porque leyó donde tenía quizás que hacer una pausa para que se entienda lo que sigue, no la hizo y como decimos nosotros un buen dominicano, se comió ese punto, se comió esa coma. Entonces a veces también eso saca los términos de contexto, ¿verdad? Como lo que siempre hemos visto de Jesús, Marta y la piedra. Entonces, por cosas como esas suceden esos conflictos y esas confusiones. Amén. Amén. Ya estamos casi para terminar, pero como yo estoy aquí para preguntar, no he hablado mucho, ustedes saben, ¿no? Porque no soy el que está hoy en las explicaciones. Diga. ¿Qué ocurre cuando entonces tenemos un conflicto dentro de la iglesia? Tratamos de mediar el conflicto, pero que desarroncha dentro de uno de los afectados y no ocurre el perdón. Yo quiero entrar ahí. Porque a veces tenemos el conflicto y supuestamente solucionamos el conflicto, pero queda como ese perdón. Y me acordé del apóstol Pablo que dice en Colosenses capítulo 3 versículo 13: soportaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces pregunto yo, y esa es mi pregunta. Los conflictos obligatoriamente se necesita sanar o es obligado que yo perdone a esa persona que me ha transgredido. Leori, antes de que... Bueno, bienvenido, gente. Ese mismo verso que tú compartiste en Colosenses 3:13, ¿verdad? Donde el apóstol exhorta que nos perdonemos unos a otros. Ahí mismo en el verso 14, él también dice: y sobre todas esas cosas,
vístanse de amor, porque este es el vínculo perfecto. Mira, el perdón conlleva humillación, por eso a la gente le cuesta perdonar o pedir perdón, porque el perdón trae consigo como una sumisión, y a nosotros casi por naturaleza no nos gusta humillarnos, y muchas veces la gente confunde la madurez con hipocresía en estos términos. Paso a explicarme. Tú sabes que tú me ofendiste, y queriendo a veces tratar de solucionar las cosas, lo que haces es que la agravas. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a donde ti a pedirte perdón y te digo, ¿y tú te ofendiste por eso? Entonces yo lo que estoy como agravando la situación. O sea, porque entonces, aparte de que me ofendiste, entonces ahora me está diciendo que yo soy un ñoño. ¿Entiendes? Entonces, nosotros a veces confundimos esos términos, la madurez y hipocresía. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay una ofensa, cuando hay un conflicto que es por una ofensa, el que ofende muchas veces entiende que el otro tiene que ser lo suficientemente maduro para que eso no le cree, vamos a decir, la ofensa, ¿verdad? Pero la Biblia dice, vosotros los que sois fuertes, soportad la flaqueza de los débiles. Entonces, nosotros no podemos entender que porque algo a mí no me ofenda, no debe ofender a otro. Y sino más bien, como la Biblia exhorta, acudir al perdón. El perdón no puede ser condicionado. Para perdonar no puedes condicionar. El perdón tiene que ser genuino. Porque cuando yo te pido perdón o te perdono con condición, entonces no es como enteramente sincero o no es enteramente, vamos a decir, entregado. Porque si yo te digo, yo te perdono, pero ya no te me pegues, por decir algo, pero busca tu camino. Yo te perdoné, pero donde tú me veas, coge otro camino. Entonces ese perdón está como medio condicionado. Y probablemente no haya una sanidad del alma verdadera. No haya una sanidad. No lo hay. Desde el interior. No lo hay. Cuando tú condicionas para perdonar. Y tú podrás decir, sí, lo que pasa es que no fue a ti que te lo hicieron. Sí, pero a ti nadie te ha matado. Y a Cristo lo mataron y Él perdonó. O sea, a nadie le han hecho aquí lo que le hicieron a Cristo. Y Cristo perdonó. Sí, porque lo que pasa es que no fue a ti que te ofendieron. Lo que pasa es que tocó una fibra muy profunda de mi corazón. Sí, pero a ninguno de nosotros no han ofendido ni nos han ultrajado al nivel de Cristo. Y Cristo perdonó. Y siempre digo esto. Cristo dijo que mayores cosas de las que Él hizo, nosotros haríamos. Entonces, si Cristo perdonó ese nivel, y yo podría hacer mayores cosas que la que Él hizo, pues entonces yo puedo perdonar a una mayor escala, ¿verdad? Amén. Hermano, bienvenido. Amén. Sí. Bueno, mire, cuando hablamos del perdón y del amor, el amor de Dios no es un sentimiento fortuito. Porque a veces la gente asocia, cuando la Biblia habla de amor, que es como un sentimiento que te van a hacer de adentro y que tú vas a tener burbujita, que te va a hacer como cuando usted está enamorado, que tiene una novia, la mariposita. Que la mariposita, que te entiende que le va a salir eso. No, la Biblia dice que ese no es el verdadero amor. Por ejemplo, en Juan 14:15 dice Cristo hablando, Juan 14:15, San Juan, el libro del Evangelio de San Juan dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Por qué Cristo dice si me ama, guarda mis mandamientos? Porque que el amor que tú le vas a mostrar a Dios es en la obediencia. Amén. El amor es una obediencia, no es un sentimiento de que me nació. Porque cuando Cristo dice que amemos al enemigo, ¿cómo tú tienes de que mariposita de amor por alguien? Por el que te aborrece. Por el que te está tronchando tu vida, el camino, la cosa. Tú tienes amor. Ahora, ¿qué dice Cristo? Que lo ame, que ore por él y que no le pague mal por mal, sino que vence el mal con el bien. No, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando tú escuchas eso, dice, si él tiene sed, dale de beber. Entonces, eso nada más lo hace alguien que obedece a lo que la Escritura dice. Amén. Tú no puedes demostrar amor de otra manera que no sea obedeciendo las Escrituras. No hay forma. Entonces, en ese sentido de perdonar, mira, si no perdonamos, si no obedecemos, no perdonamos, tenemos mancha
en nuestro ágape. Y la Biblia dice, muy claro, en el libro de los Hebreos, dice que no seamos como el pueblo que no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Se recuerdan de toda esa historia? Por todo lo que ellos hicieron, todo el desastre que hicieron, y ni siquiera Moisés pudo entrar en la tierra prometida. Entonces, dice que no tengamos mancha en nuestro ágape. Tú no perdonar a un hermano que algo te agravió o lo que sea. Si el hermano te ha pedido perdón, tú tienes una mancha. Y esa mancha te puede dar problemas a ti en el aspecto espiritual. No es que te puede, es que la Biblia dice que te da problemas. Entonces nosotros debemos de ser sinceros cuando perdonamos. Nosotros no debemos de ser religiosos. Yo siempre cito esta parte de la Biblia porque para mí es trascendental. Porque yo siempre digo que a nosotros nos catalogan como religiosos. A mí me han preguntado, ¿de qué religión tú eres? Y yo les respondo, no, yo no soy de ninguna religión. Y dice, ¿cómo así? Yo le digo, no, porque yo soy de Jesucristo. Jesucristo fue, Dios lo hizo hombre como tú y como yo, humano. Y Él vino y enseñó una doctrina. Entonces yo no estoy siguiendo una religión, porque ¿qué es una religión? ¿Tú sabes lo que es una religión? ¿Tú has tenido la definición de religión? Entonces yo estoy siguiendo a una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que enseñó la doctrina, reveló las cosas invisibles de los cielos y de debajo de la tierra, y que nos pautó una trayectoria doctrinal bíblica. Entonces yo lo sigo a él, yo no sigo religión. ¿Por qué yo no sigo la religión? Porque Santiago 1, versículo 26 y 27 dice que es donde único la Biblia menciona religión. Sí. Y oye cómo define el tipo de religión que nosotros practicamos. Dice, si alguno entre vosotros se cree religioso, refrene su lengua de mal. Dice, porque si no lo hace, engaña su propio corazón. Así es. Oye eso, engaña su propio corazón. Pero entonces, ¿qué dice el 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a la viuda, a los huérfanos y guardarse del mundo sin mancha. Esa es o sea, es un mandato, es una doctrina que nos está mandando, no una religión. El apóstol Santiago así lo estableció. Entonces yo no sigo religión, por eso yo no le acojo. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero yo no le recibo a nadie que me diga religioso. Yo no soy religioso, hermano. Yo soy practicante de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque es que la religión se la inventó el hombre. Si usted quiere saber cuántas religiones en aproximación hay en el mundo, usted la googlea y usted sabe cuántas le salen. Casi 5,000 religiones, oiga eso, 5,000 religiones aproximadamente hay en el mundo, sin las que no se conocen, que la gente vive creando. Porque la religión fue algo que el hombre se inventó para él como cubrirse o querer tapar su desobediencia y querer como taparla y hacer alguna cosa buena. Porque tú ves que no hay nadie tan malo que no haga algo bueno. Tú ves que nadie es tan malo que en su vida algo no es bueno. Nosotros tenemos la historia de Trujillo. ¿Cuántas cosas buenas no hizo Trujillo? Son muchas. Pero ¿cuántas hizo malas? Y así Adán, cuando pecó, fíjate que de una vez agarró y fue y se escondió detrás de la higuera y se puso hoja para taparse. Eso es la religión. La religión lo que hace es como que te agarra para cubrirte tu falta, tu maldad, tu engaño y aparentar lo que tú no eres para tratar de confiar. Eso es religión. Eso es lo que es la religión. Como una fachada de cubrir su mal. Entonces nosotros no somos religiones. Cristo nos limpió de nuestro pecado y dijo que a partir de nuestro nuevo nacimiento de Él, porque Él borra todo el pecado que nosotros teníamos antiguamente antes de Él, lo borró por completo, no hace memoria jamás de Él, y nosotros a partir de ese nacimiento espiritual de Cristo comenzamos una vida nueva, ya no haciendo todas esas cosas del mundo, sino la obediencia a Dios. Y ese es una de las cosas que nosotros debemos de interpretar, entender, que como cristianos evangélicos nosotros tenemos unas reglas espirituales. Bueno, para cerrar. Amén. Para cerrar, ¿qué consejo usted le darían a esa persona que esté involucrada en un conflicto, sea espiritual, legal o de interpretación bíblica? Amén. La salvación del hombre está compuesta por pequeños detalles. Y por eso Jesús dice, caza la zorra pequeña, porque son las que dañan todo el rebaño. Fíjate algo.
Hay cosas que parecen pequeñas, pero que no van a dejar que mucha gente entre al cielo. Y una de estas puede ser el perdón y el conflicto. Nosotros somos llamados a la santidad. Y como el hermano Bienvenido expresó al principio, santidad no es menos que apartarse. Usted se aparta para Dios. Usted se guarda para Dios. Pero cuando el Señor hace el llamado a la santidad, por ejemplo, primero dice, buscad la paz con todo. Y la santidad. Y la santidad. Sin la cual Nadie verá al Señor. Y como dije anteriormente también, en cuanto a ti dependa, estar en paz con todos. Con todos. Entonces, nosotros tenemos gente santo, pero en conflicto. Ujú. Y por más santo que usted sea, más apartado que usted esté, si tiene prisiones en su alma, si tiene conflicto, lamentablemente no podrá llegar al cielo. A veces la gente ve, por ejemplo, las mentiras como inocentes, pero la Biblia dice que los mentirosos tendrán un lado aparte en el lago del infierno. O sea, a los mentirosos le tienen su lugar reservado y la gente lo ve como cosas pequeñas. Entonces, si verdaderamente queremos llegar al cielo, ocupemos esos pequeños detalles. Tratemos de no vivir en conflicto. No podemos caer, porque somos cristianos, somos evangélicos, no podemos caer ni rayar en los sinvergüenza, porque hay gente que dice, no, yo no tengo problema con nadie, pero a veces es que rayan en la sinvergüencería. Hay cosas que hay que darle carácter, hay cosas que son serias. Hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Sí. Usted no puede caer en los sinvergüenza, de que no, a mí nada me ofende. Bueno, hay cosas que probablemente no te ofendan, pero tú sí ofendes a otro. Ujú. Entonces, una de las cosas, y ya esto sería como un consejo, como cristianos, nunca ose a bromear con la verdad. Y usted dirá, ¿cómo así? Probablemente todo el que está a su alrededor tiene un espejo en su casa. Y a veces con bromas y chistes ofendemos y entendemos que porque era un chiste, el hermano no debió ofenderse. Ay, pero tú sí estás gordo. Oh, pero yo no tengo un espejo en mi casa. Y yo no me veo que yo estoy gordo. Ah, pero tú sí esto. Ah, pero tú sí aquello. Y usted no sabe con qué situación está lidiando esa persona. Señores, gracias a Dios, si usted nunca ha tenido una crisis, yo podría decir que no lo he experimentado y le doy gracias a Dios por eso, pero hay personas que hacen crisis, hay personas que tienen luchas internas, que se sienten obesos, que se sienten feos, no sé, que sienten que caminan de lado. Y cuando usted toma y viene a hacer chistes con cosas que usted ve, que la gente ve, y que usted sabe que puede ofender al otro, pues entonces no pretenda que la persona no se ofenda. Y caer luego en, sí te ofendí, pero tú sabes que me ofendiste. Tú sabes que me ofendiste. Perdóname, oye, perdóname si te ofendí, pero tú sabes que me ofendiste. Entonces, que el perdón sea genuino, que en cuanto a nosotros dependa estemos en paz con todo. Y amén, que tratemos de llegar al cielo. Que tratemos de llegar al cielo. Hermano, bienvenido. Consejo final. Sí, yo voy a ser breve. Bueno, mi exhortación final en este tema de conflicto entre los hermanos sería que obedezcamos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen de manera doctrinal. Eso nos va a nosotros a librar de muchos errores y de tener tropiezo espiritualmente delante de Dios. Y como dijo Jesús en Juan 17, del 20 al 21, que él le rogó al Padre que oraba por todos los apóstoles y por lo que iban a creer, por la palabra de ellos en Dios y Jesús, que van a creer, para que así como Cristo es en el Padre y el Padre en Él, nosotros también seamos unos en ellos, y que nosotros sepamos que debemos de ser uno, porque la iglesia es una en Cristo y en Dios, y debemos de creer eso, practicarlo. La Biblia no es teoría. La gente a veces tiene la Biblia como una teoría, entonces al tenerla como teoría, entonces no la practica.
Entonces la Biblia es práctica, la doctrina es vivida, vivirla, practicarla en nuestra vida. Entonces yo digo, obedezcamos la doctrina para que Dios nos ayude, que Dios le bendiga. Amén. Y espero que haya sido de provecho esto para ustedes, porque para nosotros yo sé que lo ha sido. Amén. Dios le bendiga Amén. a muchos. Amén. Bueno, mi gente, ¿qué le puedo decir? Esto ha sido más que un podcast, esto ha sido como una lección de vida. Una lección de vida que tenemos que tenerla y tomarla en práctica. Para cerrar, quiero recordarte que la iglesia, la comunidad de fe, no es igual como el mundo. No se pelea simplemente en la carne, tienes que pensar en lo espiritual. Los conflictos no todos se resuelven legalmente. Llama a tu hermano, habla con él, razona, piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría tú? No qué haría Pedro, no qué haría Lucas, no qué haría Juan, sino qué haría Jesús. Y por último, cualquier dogma, porque a veces la doctrina la suplantamos por el dogma y nos olvidamos de que la doctrina es lo esencial, el camino a la salvación. El dogma es lo que le podemos agregar para poder tener una comunidad equitativa que nos podamos sobrellevar todos. Y ese dogma no puede ser algo que cause un conflicto, que te aleje de tu hermano, de la iglesia y de Dios. Amén. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual Nadie nadie verá al Señor. Hasta la próxima. Esto es Cristo Y punto. punto.